Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dayana Gómez y en nombre del Instituto de Capacitación Aduanera les doy la bienvenida a el seminario del día de hoy, ¿sí? Hoy tengo el placer de estar compartiendo este seminario, sí que lo estamos iniciando hoy con el Instituto. Perdón que ahí estoy agregando, sigo agregando gente con el Instituto Superior de Intérpretes del Idioma Chino, ISIC. Gratamente, junto con ellos, desde el año pasado, estamos trabajando en forma conjunta porque nos interesa de sobremanera la proyección que tiene China, la proyección internacional que tiene, y junto con ellos estamos trabajando, bueno, nosotros desde el área de comercio exterior y de aduanas, justamente por la relevancia que tiene China para el comercio internacional, y ellos aportando toda la mirada cultural, ¿no? Que es muy relevante desde el punto de vista del idioma, entre otras cosas. Así que, bueno, junto con ellos estamos organizando el curso del idioma chino orientado a negocios. Este año también lo volvemos a compartir, lo abrimos también a la comunidad para todos aquellos que quieran participar. Y en esta oportunidad, este año se nos ocurrió armar este seminario que está formado por 3 charlas. La primera de ellas es la del día de hoy, relacionados con temáticas vinculadas a China y su proyección internacional. Así que, bueno, en nombre de las dos instituciones, les damos las bienvenidas a todos, les agradecemos muchísimo estar presentes el día de hoy. Y bueno, sin más, le doy la bienvenida a la oradora del día de hoy. Ella es la profesora Maya, perdón, Alvisa, que es docente y es licenciada en estudios orientales por la Universidad del Salvador, también es doctoranda por la Universidad del Salvador. Ella es docente en grado, posgrado e investigadora también en distintas universidades de nuestro país, como por ejemplo la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Católica Argentina, la UBA, también en el ISIC trabaja. Así que bueno, Maya, yo te agradezco muchísimo el hecho de que puedas compartir hoy con nosotros toda tu experiencia. Y bueno, te doy la bienvenida también y te escuchamos. Estás muteada. Ahora sí, ¿no? Ahora Ahora sí, sí se ahora sí, escucha ahora bien. sí. Estaba agradeciéndoles a todos los que se hicieron presentes hoy para escuchar la charla y agradecerle también a LISIC, mi casa también, donde trabajo hace años y donde tenemos el gusto de compartir con tantos profesores, y ahora esta invitación de ustedes a través del LISIC. Así que gracias a todos y vamos a iniciar en un tema que es muy interesante con respecto a esto que vos decías de la proyección de China. Se ha elegido el tema de la ruta de la seda. Esta ruta de la seda, que no es otra cosa que un enorme corredor comercial que se ha reestablecido, y hago mi énfasis en porque existió por muchísimos siglos, estuvo cortado un tiempo muy corto con respecto a su larga vida de existencia de estos corredores comerciales, y se ha reeditado nuevamente en la situación actual de nueva expansión de China en el comercio internacional. Entonces, hablar un poco sobre la ruta de la seda y este nuevo proyecto de la nueva ruta de la seda del siglo XXI, como se va a llamar al proyecto contemporáneo. La idea en esta presentación es hacer un poco un recorrido histórico por lo que fue la tradicional ruta de la seda, cuál fue el motivo de su surgimiento, cuáles fueron ese recorrido concretamente, hablando de su distribución geográfica y qué se comerciaba y qué transitaba por esas rutas, para entender la reedición actual del proyecto de la nueva ruta de la seda, el sentido que tiene. A manera general, bueno, voy a hacer una presentación en PowerPoint para que vayamos viendo algunos mapas que me parece importante y algunas ideas claves que la puedan ir leyendo también a la vez que yo hablo, y creo que va a ser más fácil de ir siguiendo la presentación. Pero antes de hacer esta proyección, quería plantear unas ideas generales, que es en lo que se va a basar
esta disertación, digamos, de alguna manera, que es la idea de cuál es el objetivo de que haya surgido, por qué surgió en la dinastía Han, que fue el momento donde surge esta ruta de la seda, por allá por el año 130 del inicio de nuestra era común o de la edad de Cristo, como lo querramos llamar, o la edad o nuestra era, en este momento, ¿por qué surge la ruta de la seda? Tenemos que ubicarnos en que en ese momento China ya tenía una cultura antiquísima, a esas alturas que para nosotros es antiguo, ya la cultura de China era muy antigua, una civilización que se había sedentarizado hacía muchísimos siglos, que tenía una vastísima producción material, no solo de alimentos, que era un gran productor de alimentos, sino además una enorme producción material en muchos aspectos y que tenía un desarrollo ya muy grande de todo el comercio en el propio imperio chino a esas alturas. Pero era tanta la producción que empiezan a necesitar crear corredores para poder sacar también esa producción y seguir comerciando hacia el exterior del imperio chino propiamente hablando. Entonces, la ruta de la seda surge en ese momento por una necesidad de la propia pujanza de la economía china a esas alturas. Eso va a llevar a que estos productos que se producían en grandes cantidades en el territorio del imperio chino empiezan a salir por estas rutas y empiezan a ser comercializados con muchos otros grandes imperios y regiones de Asia, tanto hacia el este como hacia el oeste, fundamentalmente hacia el oeste de China, y después van a llegar a distintos continentes, Europa, África, Asia del Sur. Esa es una situación que vamos a ver ahora en la presentación, cómo se da y qué se comerciaba. Pero lo interesante de este proyecto es que después de la caída del sistema imperial chino, que por cierto duró muchísimos siglos y va a terminar cayendo en el 1911, se inicia el proceso de la construcción de un sistema republicano en China. Vamos a tener ahí un siglo complejo en el inicio del siglo XX, pero ya para 1949 se establece el actual gobierno de la República Popular China. Tuvo un primer periodo, la República Popular, después de haber surgido en el contexto de la post-Segunda Guerra Mundial y contexto de la Guerra Fría. Hubo unos primeros años que fueron bastante complejos, pero a partir de 1978 se inicia lo que se conoce como el proceso de la reforma y apertura de China, en este caso de la República Popular, donde China va a sostener un desarrollo en la macropolítica y en la macroeconomía que sigue sosteniendo los elementos fundamentales del sistema socialista, pero en el aspecto económico se va a abrir a una economía de mercado. Por eso ellos hablan de un sistema de socialismo de mercado. Y esta apertura al mercado no solo implicó que China empieza a recibir una enorme cantidad a partir de esos años, una enorme cantidad de inversiones que le llegaron desde el exterior, sino que también le va a llegar tecnología, le va a llegar conocimiento, lo que ahora se suele llamar el know-how, el saber cómo, y va a aprovechar de una manera muy estratégica, muy bien pensada, muy bien planificada y sobre todo con planes económicos establecidos a largo plazo y que se han ido cumpliendo sistemáticamente de una manera muy disciplinada, lo que los llevó a que en 40 años China volvió a constituirse en una enorme potencia económica que terminó sobrepasando a Japón, a Alemania y demás, y hoy en día económicamente ya se discute si es la segunda o primera potencia económica mundial, cabeza a cabeza con Estados Unidos, aunque Estados Unidos todavía en otros aspectos sigue siendo la primera potencia, es el gran hegemón que ha resurgido, porque lo fue durante siglos en toda la región del este de Asia, y ahora vuelve a ser esta enorme potencia económica. ¿Y con qué situación se ha encontrado? Con una enorme producción material que necesitó empezar a encontrar corredores nuevamente para salir a producir este proceso de comercio, ampliación de su mercado, interacción. Entonces, en este contexto vamos a ver que se repite aquello que llevó al desarrollo de la ruta de la seda en el siglo I y que vuelve a reeditarse en este momento. Ahora, las situaciones no son exactamente las mismas, entonces si ustedes me permiten, les hago la presentación con el PowerPoint, vamos a viendo algunas imágenes y empiezo a hablarles un poquito de la historia. De todas maneras, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna preguntita, alguna línea que quiera que no deje de tocarse o alguna intervención antes de que yo deje de verlos a ustedes? Porque cuando pongo la presentación no les veré sus rostros.
Maya, si te parece, bueno, y si le Sí. parece bien al resto de la clase de hoy, pueden ir anotando sus dudas en el chat y yo, si querés, al final de tu Al presentación, final tomamos un ratito para preguntas sí, y sí, respuestas. sí, 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 Perfecto. sí. Las puedo ir leyendo y bueno, y cualquier cosa vamos retomando algunas cuestiones que si quedaron dudas o lo que fuere. Hacemos así. Bueno, ¿me dicen si se está viendo la presentación? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a retomar este camino que ha tenido el camino de la ruta de la seda en el desarrollo histórico. Esta ruta va a surgir en la dinastía Han. Como vemos acá en una lista enorme de dinastías y de periodos históricos, cuando surge la dinastía Han y se desarrolla la ruta de la seda, ya tenían una larga historia desde al menos el 2200 antes de la edad de Cristo, digamos, antes de nuestra era, con un desarrollo muy grande ya de una sociedad con aspectos edilicios, aspectos económicos, científicos, culturales muy bien desarrollados, la escritura, el pensamiento filosófico, político y demás. Y este gran crecimiento es lo que va a llevar a que en esta dinastía se termina constituyendo la conocida ruta de la seda antigua o la tradicional, donde China sale a un enorme proceso de comercio con el mundo a esas alturas. Esa dinastía, la dinastía Han, que se desarrolló entre el año 206 antes de nuestra era al 220 de nuestra era común o de la edad de Cristo, fue una de las grandes dinastías de la época imperial china. En ella se va a desarrollar toda la ciencia, la tecnología, el arte, el pensamiento filosófico de una manera muy, muy importante. Es una dinastía que además logró expandirse territorialmente al norte y al sur, hacia la zona occidental, llegando hasta Manchuria y Corea del Norte por la zona norte del propio territorio que ya a esas alturas tenía China. Por el sur llega al norte de Vietnam, toda la región de Cantón, todos los puertos del actual sur de China. Hacia el oeste avanza sobre lo que es el Turquestán chino, va a tener muchos estados tributarios en esa región. Y a partir de ese gran avance territorial es que entonces además se inicia estas rutas comerciales, ¿no? A esa dinastía fue de una grandeza tal y de un esplendor tal, y fue conocida China a través de esta ruta de la seda en muchísimas regiones del mundo, a tal punto que decir Han era como decir hoy un chino. La nacionalidad Han, la etnia mayoritaria china, hoy en día se reconoce con el nombre de Han, y eso viene desde esta época. Ser Han era ser un chino, en definitiva. Es una dinastía en la que ya estamos hablando que en las grandes capitales, China ya tenía esas alturas, porque tenemos el primer censo escrito de China, lo tenemos de esa dinastía, donde ya se daba referencia de 59 puntos y tantos, casi 60 millones de habitantes a esas alturas en el territorio de China. Fíjense qué población tan enorme para esa época, además del desarrollo de la sociedad humana. Contaban con ciudades realmente muy grandes. La capital, por ejemplo, tenía 160 calles, 8 avenidas de 12 carriles, cada avenida estamos hablando, enormes ciudades a esas alturas. Tuvo dos capitales, la capital de Xi'an, también conocida después también como Shannan, la capital de Luoyang, y desde esa capital, incluso es de la región donde sale hoy la actual ruta de la seda. Se va a retomar este proyecto así como surgió en su momento inicial. Fueron entonces un sistema dinástico y de gobierno que llevó adelante una unificación muy grande de todo el territorio, llevó adelante una centralidad muy importante política, económica y cultural. Y el Estado realmente, desde el poder central de la capital, manejaba todo el desarrollo de ese enorme imperio. Aquí vemos en líneas negras, tenemos marcado lo que es el mapa actual, el territorio actual de la República Popular, y en este color bordó lo que era la dinastía Han, y si ustedes pueden observar, es virtualmente el territorio actual, exceptuando la región de Manchuria, que se incorporó cuando la última dinastía, que fue de etnia manchú, tomó el control del territorio, y cuando los manchúes mismos incorporaron el territorio del Tíbet a China. Aparte de esos dos grandes territorios, ya todo el resto de lo que es la China que conocemos hoy estaba constituido desde esa época tan antigua. Bueno, en esa dinastía surge la llamada Ruta de la Seda. La dinastía además desarrolló un enorme comercio también ultramarino. La Ruta de la Seda no fue solo terrestre, sino también marítima, y llegaron a exportar seda, que era uno de los elementos que tanto se intercambiaba en esta ruta, no el único, pero uno muy renombrado. Por eso después, mucho más adelante, le pusieron a la ruta este nombre de Ruta de la Seda, que llegó incluso hasta el Imperio Romano, donde se intercambiaba la seda
En el siglo II se había puesto de moda en Roma e incluso en Londres la seda como una tela exquisita. Para el año 166, un enviado del emperador Marco Aurelio le había ofrecido al emperador chino marfil, carey, cuernos de rinoceronte, como elementos para canjear por este bien tan preciado ya a esas alturas. Pero no obstante, como yo les mencionaba, por la ruta de la seda no solo se comerciaba seda. En esta ruta se le vendía tanto a las grandes reinos y países, regiones de la Asia Central, el hoy llamado Medio Oriente e incluso de Europa, tejidos de seda propiamente, pero también algodón. Se comercializaba, que fue muy importante, la porcelana, el té, ya muy famoso, el jade y las esculturas de jade, y el jade trabajado en distintas maneras. Las especias fue muy importante, incluso después había una ruta, en algunos textos incluso se la llamaba la ruta de las especias también a esta ruta. El yute, el opio, que tenía funciones medicinales a esas alturas, no se comerciaba como estupefaciente, los tintes, las piedras preciosas, vajillas de porcelana, ya fueran platos, cuencos, tazas, jarrones, bueno, las especias como la canela y el jengibre, en los bronces y artefactos de oro, medicinas también, que fue muy importante, la medicina tradicional china tenía una gran farmacopea, perfumes, el marfil, arroz, muy importante, uno de los grandes productos de la agricultura china, el papel, un invento de esta dinastía y que revolucionó en un sentido muy importante la producción intelectual también para la época. La pólvora, otro invento chino de esta época y que va a ser también muy importante como elemento de comerciar en todo este corredor económico. Esto vendía a China, pero ¿qué compraba y qué le empieza a llegar a China por esta ruta de la seda? Caballos, por ejemplo. China tenía caballos, los caballos autóctonos eran caballos mucho más bajitos que los caballos occidentales, de patas cortas, fuertes, sobre todo para las zonas montañosas, y por esta ruta van a entrar en contacto con los caballos árabes y con los caballos occidentales, que son caballos mucho más estilizados y que generan una gran velocidad en su carrera y van a ser muy importantes. También importaron sillas de montar, arreos, frutas como la granada, las uvas, los cristales, la cristalería va a ser algo muy importante que les va a llegar de Occidente en esa época, alfombras y tapices, esto sobre todo venía de Persia, de Asia Central, animales como perros, camellos, otros animales también, que algunos exóticos y otros domésticos, también las pieles de animales, la miel, oro, plata, esclavos también se comercializaba y también les llegaba por la ruta de la seda, armas, armaduras. Así que fue un corredor muy importante con una enorme variedad de productos que iban de una hacia otro lado. Pero bueno, también en esta dinastía que logran ampliar los métodos de control burocrático, el sistema imperial chino se caracterizó a diferencia de casi todos los sistemas imperiales que se conocen en la historia de la humanidad por haber desarrollado un sistema burocrático. Esa es la singularidad del sistema imperial chino. Y esta burocracia, que eran personas que estudiaban para administrar el gobierno, tenían que hacer exámenes y después tomaban estos puestos de funcionarios para la administración, tenían un control a nivel centralizado del gobierno en forma de monopolio de algunos elementos fundamentales de la producción en China, en esas alturas, ¿no? De la dinastía Han. Por ejemplo, la producción de la sal, el cobre, el hierro y el propio comercio exterior se controlaban desde el nivel central. Después las economías regionales estaban liberadas a cada una de esas zonas particulares, pero los comercios de estos aspectos fundamentales se controlaban desde el poder central, como por ejemplo la fundición y acuñación de monedas, que esto se realizaba solo desde el poder central de la corte. Así que había un desarrollo interesante y que incluso podríamos llegar a encontrar una analogía con algo de lo que está pasando en la actualidad, donde había un gobierno centralizado fuerte, un poder central muy importante que controlaba los aspectos más generales de la economía, aunque las economías regionales estaban lideradas, hoy podemos decir que las regiones en China están liberadas a la ley de oferta y demanda, pero los aspectos fundamentales y sensibles como la producción de los hidrocarburos, la energética, el desarrollo militar y demás, eso sigue hoy estando controlado por el poder central. Pero un poco esta estructura es vieja ya para la forma y la política y la historia de la política en China.
A través de esta ruta de la seda, no obstante, y esto es muy importante, no solo circularon estas mercancías, sino que también los hombres, los mercaderes que llevaban y traían estas mercancías, eran propietarios de una cultura. Por lo tanto, por esta ruta también circularon distintas corrientes de arte, conocimientos diversos, tanto de China hacia el mundo como del mundo y que llegaron a China, religiones, distintos aspectos intangibles, lo que se llama la cultura inmaterial, que van a ser muy importantes para enriquecer todas las culturas de la región. Un ejemplo que yo les pongo aquí, uno de los tantos, fue el ingreso a través de la ruta de la seda a China, en este caso desde la India, del budismo, que después se constituyó un elemento fundamental para el desarrollo de la cultura propiamente china, y desde China va a llegar el resto de los países del noreste asiático. Va a ser una de las grandes aportaciones en este sentido de la cultura inmaterial, de la ruta de la seda a la cultura de la propiamente china, ¿no? El budismo que llega desde la India va a hacer un proceso de fusión con la tradición originaria de China, el taoísmo, y va a surgir un budismo propio en este territorio. Pero bueno, así como el budismo, por la ruta de la seda entraron otras tradiciones religiosas. Por la ruta de la seda a la larga entró el islam, entró el cristianismo, entró el nestorianismo, el mitraísmo, distintas tradiciones que fueron enriqueciendo la cultura. Aunque no hicieron un pie definitivo en China, sí permitió un diálogo muy interesante intercultural. Pero bueno, de esta manera también entraron, por ejemplo, distintos instrumentos musicales nuevos, danzas nuevas, formas de arte que no eran propios de China y que después van a enriquecer la cultura, y algunas otras cuestiones, por ejemplo, deportes nuevos. Fue un periodo muy interesante en esta retroalimentación de unas culturas y otras. Como era una dinastía, la dinastía Han, de mucho desarrollo y conocimiento, muchos de estos inventos y conocimientos que tenía China, que realmente fue un polo, uno de los grandes polos del este de Asia, productor de modelos para el desarrollo, tanto en ciencia, en técnica, como estructuras políticas y sociales. Así, uno de los grandes polos fue China, el otro gran polo productor de modelos fue India. En este caso vamos a ver aspectos del desarrollo de la cultura en esta dinastía que tenía el Imperio Chino y que terminaron atravesando por esta ruta de la seda otros territorios y enriqueciendo la cultura de la humanidad en definitiva. Por ejemplo, este es un elemento muy importante, fue la invención del papel. China tiene una larga ya trayectoria a esas alturas del desarrollo de la escritura y por lo tanto con la escritura también del pensamiento, la literatura, pero también el desarrollo de las ciencias y demás. Pero bueno, se escribía mucho y se escribía sobre tablillas de bambú, se escribía en materiales que eran mucho más pesados. Imagínense, por ejemplo, yo les pongo aquí un ejemplo, se desarrolló la historia, la poesía de esa dinastía, es los registros históricos que se llaman, la primera enciclopedia de historia, en 130 volúmenes. Imagínense cargar una enciclopedia a lomo de burro en tablillas de bambú. La invención del papel fue fundamental porque permitió, por un lado, es un soporte que resultó ser muy duradero, con poco peso, con mucha facilidad para el movimiento y para la escritura como tal. Así que el desarrollo del papel fue uno de los grandes inventos y uno de los grandes aportes al desarrollo de la humanidad. Y por ejemplo, vemos que de esa época son los registros históricos, en los catálogos de obras antiguas, por ejemplo, las crónicas de la dinastía Han, se desarrollaron historias de, por ejemplo, la hidrografía, la geografía, de la agricultura, se escribió un nuevo código penal, obras de filosofía, de ciencia, de astronomía. De esa época, por ejemplo, es el tratado más antiguo que se tiene de matemática trigonométrica, que está escrito en 9 capítulos. Se editaron libros de medicina, con la medicina tradicional china, que el diagnóstico se hace a través de tomar el pulso, y que tiene en ese libro, por ejemplo, tratamiento para 311 enfermedades que están bien diferenciadas e incluso la farmacología correspondiente para tratar esas enfermedades. Es decir, que fue una producción muy grande de conocimiento que circula por toda esta ruta de la seda también, no solo las mercancías para comerciar directamente, ¿no? Por ejemplo, en esa época ya se conocía en la dinastía Han las redondeces de la Tierra, se inventó el primer sismógrafo del mundo, se crearon nuevos sistemas de calendario, se inventó el arado, que va a ser muy importante para el desarrollo de la agricultura, el estribo para los caballos, que terminó siendo también un invento muy importante, desarrollaron el acero, la laca,
la porcelana, porque van a llevar adelante el desarrollo de la posibilidad de tener grandes hornos de un nivel muy fuerte para la fundición, y esto va a permitir el desarrollo de la porcelana que necesita temperaturas muy altas. Inventaron también, por ejemplo, los puentes colgantes. La carretilla fue un invento fundamental también para el traslado de los productos. Se desarrolló la construcción de barcos de una manera espectacular. El timón de Kodama, por ejemplo, que es los timones de los barcos se inventan en esta dinastía. Van a ser la invención de la brújula. Es decir, fueron inventos muy importantes que llegaron al resto del mundo también por esta vía. Estamos hablando además de una sociedad muy desarrollada a esas alturas. Aquí tenemos algunas imágenes. Esto es una pintura clásica donde se ven mujeres preparando y desarrollando la seda. Aquí tenemos el invento de la carretilla, la producción de papel, los estribos para las cabalgaduras. Bueno, en definitiva, fue una dinastía muy rica. ¿Qué es lo que va a llevar? Aquí tenemos las especias, las cerámicas, ¿qué es lo que va a llevar el surgimiento de esta ruta de la seda? Si comparamos a esas alturas lo que era el territorio del imperio de la dinastía Han y del imperio romano, van a ver que realmente eran dos grandes imperios que terminan comerciando por estas rutas de la seda que salían desde la ciudad de Xi'an, que atravesaban todo este territorio para llegar a comerciar con el imperio romano. Va a ser bien importante. Y esta es la imagen de la ruta de la seda tradicional, la clásica, que como les decía, salía de la ciudad de Xi'an, había una ruta que bajaba y se trasladaba hasta el puerto de Cantón, donde salían fundamentalmente lo que es la ruta de la seda marítima. Los barcos navegaban y comerciaban con los grandes reinos en esa época del sudeste asiático, reinos muy importantes, comerciaban con toda la India, los distintos reinos de la India a los dos lados de sus costas, con la península arábiga, el Cuerno de África, atravesaban y después por este territorio llegaban al Mediterráneo para comerciar con el imperio romano y demás en Europa. Y también estaba la terrestre, que tenía dos bajadas, digamos, para comerciar con India y Persia, y tenía todo este recorrido que iba o por el norte o por el sur del desierto del Takamaclán para comerciar con todas estas grandes ciudades, Samarcanda y demás, al norte de Persia, lo que hoy es Asia Central, este comercio con Persia, con Mesopotamia, estas grandes ciudades en este territorio, y llegar hasta el comercio en las costas del Mediterráneo. Así que esto fueron los grandes corredores que se crearon. Había una pequeña extensión, que aquí no está marcado obviamente, de comercio que iba a Corea y Japón. Eso estableció también que Corea y Japón terminaron comerciando, por ejemplo, en esa época, estamos hablando, no, un poco después, porque la ruta de la seda surge en ese momento, pero duró muchísimos siglos y, por ejemplo, la conexión de los grandes reinos de Corea, como el reino de Silla, más o menos para el 600, un reino con un desarrollo muy grande también económico y de la producción de bienes de consumo, se conectó con el resto del mundo y con los árabes, por ejemplo, a través de la ruta de la seda. Comerciaban se unían a la ruta de la seda desde el norte de Corea hasta China y de ahí utilizaban estos corredores para el resto de la producción. Así que fue un corredor que después que quedó establecido, sirvió tanto para entrar como para salir, para conectar distintas naciones y distintos imperios, distintos reinos, y para que se llevara adelante una interacción de las culturas, que va a ser muy importante también. Aquí tenemos otro mapa de antiguo marcando las ciudades, los nombres de las ciudades en esa época, con este desarrollo de la ruta de la seda, saliendo desde Xi'an en China. Aquí tenemos las grandes cuevas donde se tallaron las grandes imágenes de los budas gigantes, cuando se empieza a mover el budismo desde el sur hacia el norte, las grandes ciudades, el Pamir, Kashgar, Samarcanda, ahí los grandes comercios con las sedas, los tapices, las alfombras, y bueno, y las distintas ciudades hasta llegar a Constantinopla, llegar a Roma, en fin. Fue un periodo muy rico en este sentido con esta ruta tradicional. Por lo tanto, si podemos definirla, podemos decir que surge a partir del 130, antes de nuestra era, en realidad, el siglo I. Es una red de caminos, en definitiva, una red de caminos, porque no es una sola ruta, por eso pongo ruta o rutas de la seda. Es una red de caminos que iban desde China, pasaban por India, por Asia Menor, se trasladaban hasta Mesopotamia, pasaban por Egipto, por el continente africano y llegaban hasta Grecia, Roma y Gran Bretaña. Mesopotamia, el actual Irán, se convirtió en ese momento, por ejemplo, en uno de los socios comerciales más importantes de China, era parte en ese momento del imperio de los partos, ha sido comercio, un intercambio cultural muy importante.
inventos como el papel y la pólvora chinos llegaron y tuvieron un impacto muy grande en Occidente, incluso un impacto más grande que la moda del uso de la seda y de las especias también, aunque en esa época, por ejemplo, el emperador romano Augusto comerciaba con China y con Occidente y estaba muy establecido ya que la seda era el lujo más importante que se daba a la nobleza en Grecia, en Roma, en definitiva, ¿no? Va a establecerse como marcaba la jerarquía, quién se podía vestir con seda. Bueno, se considera entonces que el mayor valor de esta ruta de la seda fue el intercambio cultural también que se produjo a la par del intercambio de mercancías. Diferentes aspectos de la civilización se transportaron por estos mercaderes junto con productos comerciales y que se llevaban de un país a otro. La ruta de la seda fue también un vehículo para ampliar la visión que se tenía del mundo, para ensanchar los límites de lo que se conocía y para que se diera en ese momento fue una de las tantas, porque han habido varias, una de las tantas globalizaciones que se han dado en el mundo y tuvo en definitiva en instancia fue el inicio de un gran impulso que llevó al desarrollo del mundo moderno también. Esto como una primera presentación de lo que es el desarrollo de la ruta de la seda antigua, de este proyecto originario, digamos, y que además se inicia en esta dinastía Han y se va a mantener muchísimas dinastías, ya hasta finales del siglo XVIII activa, hasta principios del siglo XVIII muy activa la ruta de la seda. Después va a darse todo un movimiento después de la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial en Europa, 1750, 1800, empieza un movimiento distinto a nivel de los continentes, empieza la expansión de las grandes potencias que surgen en Europa, que empiezan a avanzar hacia el este, empieza todo el proceso de colonización y ahí se corta todo el desarrollo de la ruta de la seda y viene otro tipo de rutas y otros movimientos que con respecto a la historia de China, a China la van a hacer entrar en un ocaso, después de haber tenido una primera guerra con Inglaterra en 1842, termina esta guerra, la primera guerra del opio, la primera guerra anglo-china. China entra en una situación de debacle económica en donde no puede manejar además el contacto con las nuevas potencias occidentales que llegan a sus costas, y ahí se va a dar un siglo que China recuerda en su historia, en la historiografía china se la recuerda como el siglo de la humillación, donde firmó muchísimos tratados con potencias occidentales que llegaron en ese momento a colonizar en Asia, no llegaron a colonizar a China, pero sí va a firmar muchos tratados que China considera tratados injustos porque eran tratados donde China perdía y Occidente ganaba, sobre todo ganaba la posibilidad de administrar la economía china y tuvo que ceder muchísimos puertos a Inglaterra, a Francia, Estados Unidos, Alemania, Rusia, así que fue el final del siglo XIX, principio del XX, fue muy complejo hasta que China logra contemporizarse con el nuevo mundo ampliado, con la nueva visión que traía Occidente y logra volver a ocupar un lugar en el nuevo contexto mundial. Pero nunca dejó de ser muy importante para China el hecho de haber concebido siempre que fueron, porque realmente lo fueron, una parte central en el mundo durante 2000 años al menos, durante el mundo en Asia, fue un centro cultural fundamental. De hecho, el nombre de China en chino es el país del centro o el reino del centro. Y esto va a ser parte de la cultura, del acervo cultural de los chinos, esta idea de centro comercial, de centro productor de valores, de centro productor de modelos. Y esto va a ser recuperado, digamos, con el paso de los tiempos, cuando vuelve a ayornarse en el nuevo contexto mundial surgido, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, en este ayornamiento en particular. Ya formada, como yo les planteaba, la República Popular, habiéndose insertado después nuevamente en la producción de las cadenas de valor y haber entrado en el contexto del comercio internacional, a partir de la década del 80, viene nuevamente el gran crecimiento de China. China se reactiva toda su relación con los distintos organismos internacionales y se inserta en los nuevos. Empieza, por ejemplo, las negociaciones para entrar a la Organización Mundial del Comercio, cosa que ella va a lograr desde el 2000, y así de a poco va a ir reincorporando los distintos instituciones, las instituciones financieras establecidas ya en el siglo XX y por Occidente como hegemonía, pero China va a ir de a poco insertándose en todos estos movimientos hasta formar parte de la Organización de los Países
surgidos en la posguerra, hasta que va a ir desarrollando de una manera muy sistemática toda su economía, y arriba al siglo XXI con una economía que ha dado un salto enorme en los últimos 30, 40 años, cuando se empieza el siglo XXI, y empieza a buscar nuevamente posicionarse en una posición ventajosa para su desarrollo. A partir de esto se va a encontrar con una situación particular. Se va a encontrar, estamos hablando ya del siglo XXI, 2010, 2005, 2010, que tiene una enorme producción. Ya a estas alturas se hablaba de China como la gran fábrica del mundo, por el desarrollo enorme que tenía. Muchísimas empresas, además, europeas y norteamericanas, por ejemplo, muchas de sus fábricas ya no las tenían en sus propios territorios, las tenían en territorios chinos, utilizando lo que se llama ventajas comparativas para tener, primero, a mano los recursos naturales que son enormes en China, y además una mano de obra barata, una mano de obra que no estaba sindicalizada, que les daba muchas ventajas para la producción. Pero esta situación, que es una realidad en los años 80, 90, principios del 2000, empieza a cambiar ya iniciada la primera década del 2000, porque China fue creciendo económicamente, fue desarrollando una mano de obra cada vez más calificada. Deja de ser una realidad que la mano de obra china ya sea una ventaja comparativa, ya no lo es. De hecho, China, con su desarrollo económico, empieza ahora a salir a buscar ellos ventajas comparativas, a poner sus empresas y sus industrias en países con una mano de obra más barata que la de China, y han ido a hacer inversiones en América Latina, en el sur, América Latina, sudeste asiático, en África, en definitiva. Pero sin embargo, sigue siendo un mercado muy tentador por el tamaño del mercado, como se dice ahora, China ya no llama la atención a los grandes empresarios de ir a producir a China buscando una mano de obra barata, sino buscando el mercado, el enorme mercado que tiene China. Pero desde el punto de vista de China y de su producción, China se encuentra con que esta enorme producción que tiene, que satisface su mercado, se empieza a extender al mercado regional, hace las negociaciones con la ASEAN, la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, y forma el mecanismo ASEAN +1 y el mecanismo ASEAN +3, que son las conversaciones de ASEAN con China, las conversaciones de ASEAN con China, Corea y Japón. Es decir, se introducen las cadenas de valor en la producción y en el mercado de la región, pero así todo se empieza a encontrar con que las rutas comerciales establecidas ya en el siglo XIX y XX están bajo control de las grandes potencias del siglo XX. Léase, en el caso de la región de Asia, Japón fundamentalmente y Estados Unidos son los que tienen el control de estas rutas comerciales fundamentales. Por ejemplo, la que va por el estrecho de Malaca, el comercio que sale por barcos por el sur de China tiene que atravesar el estrecho de Malaca. Se habla de este estrecho como una ruta que se ha convertido en un cuello de botella por la enorme cantidad de tráfico. Casi toda la mercancía que va de Occidente a Asia tiene que pasar por esa ruta, y va a pensar en tener muchos inconvenientes. Y a estas alturas es cuando China llega a la conclusión, decide que tiene que establecer rutas nuevas que no estén bajo el control de otras potencias y que le impiden la viabilidad de su paso en algunas circunstancias, o la demora en el tráfico de sus mercancías, por un lado. Y por el otro lado, se va a encontrar también que muchas instituciones financieras, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y distintos bancos que están bajo control de Estados Unidos, de Japón, el Banco Asiático y del conjunto de Estados Unidos y demás, también eran muy lentos otorgando créditos, o requerían muchas condiciones para el otorgamiento de créditos, por ejemplo, para el desarrollo de infraestructura y de determinadas cuestiones que tenían que ver con el comercio. Y esto es lo que va a llevar al hoy actual presidente de la República Popular China. En ese momento acababa de tomar el mando, a inicios del 2010, a lanzar este proyecto que ha llamado la nueva ruta de la seda del siglo XXI. Esta nueva ruta de la seda del siglo XXI no es otra cosa que una decisión que toma China para evitarse tener que transitar por las rutas clásicas ya establecidas, ya controladas por el mercado occidental fundamentalmente y Japón en Asia en estos últimos 2 siglos. China se da cuenta que puede reactivar la ruta que históricamente tuvo China para conectarse con Occidente y comerciar, y aquí se inicia el desarrollo de esta enorme ruta de la seda,
como lo han llamado, para recordar esa histórica ruta, pero del siglo XXI, es decir, la actual. Si vemos la antigua, era sobre todo esta que tenemos por acá. Por ejemplo, esta que está aquí arriba y que vemos ahora es la nueva. Y es una ruta enorme que se ha hecho para llegar a los países de Asia Central, llegar a Moscú, llegar a toda Europa, llegar a Ámsterdam, a Rotterdam, perdón, llegar a Inglaterra, llegar hasta Madrid, y con otros caminos alternativos que la hacen pasar también por la zona sur de Asia Central, comerciar después también con sudeste asiático, comerciar con el sur de Europa, en fin, empieza a crearse nuevas rutas que no sean las ya establecidas. Y en definitiva, lo que va es reactivar la tradicional ruta de la seda. Claro que esto va a tener algunos inconvenientes. Por ejemplo, estas rutas no estaban activadas y muchos de los países por los que esta ruta pasa, por ejemplo, varios de los países de Asia Central, no tenían las condiciones de infraestructura necesarias. Uno de los proyectos de la Ruta de la Seda fue crear un tren que sale de aquí de Yalu y que llega hasta Madrid. Este tren ya está inaugurado y funciona, es esta enorme ruta ferroviaria. Para ello hubo que invertir mucho dinero en hacer todas las líneas y pasar por estos países que no tienen un gran desarrollo tecnológico y que no tenían las vías construidas. Entonces, el desarrollo de este proyecto de la Ruta de la Seda ha implicado una enorme inversión en crear la infraestructura necesaria en esos otros países para que la mercancía de China pueda pasar por ahí y llegar hasta donde ellos quieren. Entonces podemos decir, yo tengo que comerciar, yo tengo un enorme volumen de producción, con esta producción quiero llegar del punto A al punto B, pero en ese recorrido tengo que crear todas las condiciones para poder transitar por ese recorrido. Este proyecto complejísimo es el que se ha dado a llamar el proyecto de la Ruta de la Seda del siglo XXI. En definitiva, este proyecto también se lo conoce como la Franja Económica de la Ruta de la Seda, tiene 2 o 3 nombres, abreviadamente en español se lo conoce como el proyecto de la Franja y la Ruta, como se lo suele llamar también. Fue presentado por el presidente Xi Jinping en el año 2013 con el propósito, como él planteó en ese momento, de construir una red comercial de infraestructura que comerciara a Asia con África y Europa por el camino antiguo de la Ruta de la Seda de China, de la dinastía Han, y que se constituyó en un enorme corredor de comercio y que había impulsado no solo intercambio comercial, sino también el de cultura y social. Esta idea es la que retoma entonces Xi Jinping para crear esta nueva Ruta de la Seda, por la que pueda moverse toda su enorme volumen de productos para el comercio, pero además reactivando también ese otro aspecto cultural, diplomático y social por el cual se ha activado esto que se ha dado en llamar ahora el soft power o el poder blando, que es este poder que tiene que ver con la influencia cultural y con las relaciones en este nivel de la cultura intangible, digamos, ¿no? Tener una presencia mayor y en el contexto mundial. El otro centro de esta iniciativa, por lo tanto, el centro, vuelve a ser la ciudad de Xi'an, aquella ciudad antiguamente llamada Shanghái, que fue capital en China. Esta fue una capital en 13 dinastías, no solo en la dinastía Han. Y desde esa ciudad partía la Ruta de la Seda y va a ser retomada como centro para el desarrollo de la Ruta de la Seda actual. El proyecto abarca 4.400 millones de personas en más de 60 países. El presidente Xi Jinping recordó que el sentido de la Ruta de la Seda no solo había sido comercial, sino que había sido diplomático, que había sido de amistad, y recalcaba que en la actualidad, esto es importante porque lo ha planteado mucho en sus discursos, el país tiene también que, entre otros objetivos, que obtener lo que ellos han llamado la reputación como una nación responsable, que busca respeto mutuo entre los países que están involucrados en este proyecto. El tema entonces del proyecto de la Franja y la Ruta, como también se lo llama por la en inglés, o BOR, se ha convertido en el mayor desafío de la economía mundial, como plantean muchos economistas, al abrir toda esta ruta nueva y movilizar todos estos nuevos recursos económicos y financieros, que no implica un proyecto cerrado, es decir, vamos a armar este proyecto entre 5 países, no, sino que es un proyecto abierto, que lo que propone es que se incorporen todos los países que colindan por esta ruta, e incluso esta ruta que se pensó en un primer momento para unir a Asia con Europa y África, ya desde el 2017 se planteó que se podía extender
a América Latina y el Caribe también, y como veremos, esta ruta entonces ahora se ha ampliado a este territorio, ¿no? Aquí tenemos el camino de la ruta actual, de la iniciativa de la Franja de la Ruta, que sale de Xi'an, va hacia el oeste de China. Es un proyecto también muy importante para China porque China durante todos estos años de gran crecimiento económico se desarrolló fundamentalmente en la zona este de su territorio. Y uno de los temas que habían abordado el anterior presidente Hu Jintao y el actual presidente Xi Jinping era que había que lograr armonizar el desarrollo de China, que se encontraba con ciudades muy desarrolladas al este y ciudades que todavía estaban muy atrasadas en el oeste. Entonces también el proyecto de la Ruta de la Seda es avanzar hacia el oeste y llevar el desarrollo hacia el interior de China también. Y por el oeste avanzar hacia Central y llegar hasta Europa en este comercio. Y reactivar también el comercio de la Ruta de la Seda, pero una cosa que ha sido bien importante es que no vaya solo por el estrecho de Malaca, para lo cual ha hecho muchos convenios, por ejemplo, con Myanmar, con Bangladesh, para tener salida a este puerto e ir directo por el Índico. Ha hecho un acuerdo muy importante con Pakistán en su puerto de Gwadar para tener una salida directa al mar Índico y al Arábico, es decir, encontrar salidas alternativas a las ya establecidas donde tenga más libertad de acción y más agilidad para su desarrollo. Así que la que ustedes ven aquí como líneas de punto era la Ruta de la Seda antigua, y la que ven aquí como una línea azul fuerte es la ruta nueva. Entonces rememora la ruta antigua, y lo mismo pasa aquí con el territorio, con los que ven en el territorio, ¿no? La terrestre, la antigua y la moderna. Como se planteó cuando se proyectó la Ruta de la Seda, esto ya, mucho de esto se ha logrado, ¿no? Pero en ese momento decían, la ruta terrestre incluirá ferrocarriles de alta velocidad y autopistas que debían ser construidas, ¿no? Empezará en China central y seguirá hacia el norte de Irán para luego dirigirse al oeste, continuar a través de Irak, Siria, Turquía, hacia Europa, pasando después por Bulgaria, Rumania, República Checa, Alemania, los Países Bajos, y así llegar hasta el sur de Italia, donde enlazará con la ruta de la seda marítima. Y por su lado, los barcos que cubran esta ruta marítima zarparán de los puertos de Cantón en el sur de China antes de dirigirse al estrecho de Malaca, entre la costa occidental de la península malaya e Indonesia y la isla de Indonesia de Sumatra. Pasarán por varias ciudades costeras de China, desde la capital de Malasia, Kuala Lumpur. La ruta continuará hacia la India, hacia Kenia, hacia el Cuerno de África, cruzará el Mar Rojo, entrarán en el Mediterráneo, para llegar a Atenas y desde ahí poder entrar por estos puertos para llegar al interior de Europa y llegar a Venecia. Bueno, este proyecto requiere no solo una nueva infraestructura de transporte, sino también nuevas estructuras financieras para poder cubrir con todos los gastos que esto implica y respaldar estas masivas inversiones en estos proyectos titánicos, podríamos decir que implica el proyecto de la ruta, ¿no? Por tanto, la franja y la ruta consiste en la construcción de una red de puertos, de plantas generadoras, de trenes bala, de carreteras, de oleoductos, de aeropuertos, de parques industriales, para vincular más de 64 países. En los últimos años, el gobierno chino ha invertido 50.000 millones de dólares, en este caso, ¿no? Calculado en dólares, en proyectos de infraestructura en países vecinos, y prometió más de 100.000 millones de financiamiento y cooperación técnica para nuevos proyectos. Las obras que China tiene previstas para la Ruta de la Seda, algunas de estas ya están en funcionamiento, ya están terminadas. Por ejemplo, son la red de ferrocarril entre China y Europa, el corredor entre China y Pakistán, desarrollando el puerto de Gwadar en el mar Arábigo, la ampliación de la carretera del Karakorum, el desarrollo del puerto de Colombo en Sri Lanka, el ferrocarril de alta velocidad de Indonesia entre Yakarta y Bandung, redes de trenes panasiáticas que van a unir la ciudad de Kunming en el sur del país con Vientiane, que es la capital de Laos, una red de ferrocarriles en Birmania, porque eso le permite salir hasta el mar también, hasta el Índico. Un futuro también podría ampliarse a Tailandia, Camboya y Vietnam. Ferrocarriles y carreteras en África, porque llegan a la costa este de África, atravesar África con trenes y ferrocarriles y llegar al Atlántico también, ¿no? Iniciada en Etiopía, en Addis Abeba, en Adama, para ir inaugurando, bueno, ya se han inaugurado incluso en este país, por ejemplo, en Djibouti, ¿no?
Aquí, por ejemplo, tenemos 4 grandes proyectos de los que se han iniciado en la Ruta de la Seda. Este primero, que es muy importante, es el proyecto que yo les mencionaba del puerto de Gwadar en Pakistán, que le da este acceso evitando pasar por el estrecho de Malaca. Es una vía que viene desde el sur, desde el oeste de China, atraviesa todo Pakistán hasta llegar al puerto. Una autopista que los conecta de 1.152 kilómetros, y que constituye además ha hecho una inversión de más de $40.000 y tiene arrendado ese puerto por 40 años para el desarrollo portero y toda la línea férrea para sacar la mercancía directo hacia el mar Arábigo. El puerto número 2, por ejemplo, el que está aquí en este proyecto, que es el puerto de Pireo en Grecia, que concentra la ruta marítima del interior de Europa por vía férrea. Es decir, se llega por esta ruta marítima hasta el puerto de Pireo y por ahí entrar en esta ruta hasta llegar al interior de Europa. Las líneas férreas de Yiwu de China hasta Madrid, que ya está funcionando, que es esta línea que sale de acá en tren, Moscú, Berlín, Hamburgo, va pasando hasta llegar a Madrid. Esta línea férrea tiene 13.503 kilómetros, atraviesa 8 países en 21 días, atraviesa desde el 2007 el Canal de la Mancha y llega hasta Londres, recorre 12.000 kilómetros en 18 días. Esto ha sido un proyecto muy importante y que ha viabilizado muchísimo el comercio. Y el otro proyecto que está aquí marcado como el 4, el de China a Indonesia, de alta velocidad en el sudeste asiático, es una línea férrea que une China con la península, con Indonesia, va por toda la parte continental y atraviesa después para llegar a Indonesia. En Singapur, desde el puerto de Singapur, la ciudad estaba aquí de la península malaya, para el desarrollo con esta región del sudeste asiático. En definitiva, como ustedes ven, tiene ya mucho recorrido. Este proyecto, aquí yo les decía que en inglés se lo conoce como One Belt, One Route, el cinturón y la ruta, esta es la sigla en inglés, o BOR, o también en inglés la ruta de la seda del siglo XXI, aquí lo tenemos. El contenido principal entonces es coordinar políticas entre China y los países por los que atraviesa esta ruta, lograr conectividad de instalaciones, es decir, ya sean de puertos secos, si es en los países que no tienen salida del mar, o puertos los que sí lo tienen, las líneas férreas, los distintos puntos donde van parando estas rutas comerciales, lograr convenios para hacer comercio sin barreras, es decir, establecer convenios entre los distintos países para ir levantando las barreras arancelarias y facilitar el tránsito de las mercancías, lograr integración financiera, o sea que también se ha ido logrando, con muchos de estos países además se ha logrado convenios para comerciar con las propias monedas, convenios de financiamiento y demás. La unión voluntaria de los pueblos es otro punto principal, es decir, se suma quien quiere y quien no quiere no se suma, entonces la ruta no pasará por ahí, esto no es una cuestión de imposición, es lo que ha planteado China, cómo se viene manejando. Y los principios fundamentales que estableció fue, por un lado, consulta y construcciones conjuntas, es decir, siempre con un proceso de negociación, y el tema fundamental que ellos plantean es la cooperación. China coopera haciendo la inversión, pero el otro país coopera permitiendo que pase, manejando estas infraestructuras, es decir, convirtiéndose en parte ejecutora de estos proyectos. De esta manera, como se dice, se beneficiará realmente a los países que están ubicados a lo largo de la franja y la ruta, así como a sus pueblos, porque les da desarrollo logístico, da puestos de trabajo, da desarrollo tecnológico por un lado, a China le da todas las ventajas para poder sacar su proyecto, y aquí viene en este contexto también todo el concepto que viene desarrollando China de que las negociaciones tienen que ser las negociaciones de ganar, ganar, o como se dice en inglés, el win-win, que las dos partes ganen, hay que sentarse, hay que negociar y que las dos partes salgan ganadoras de estos proyectos en cada uno de los tramos. Por lo tanto, este proyecto de la franja y la ruta, para agosto del año pasado, del 2021, ya 172 países y organizaciones internacionales habían firmado más de 200 documentos de cooperación con China dentro del marco de esta iniciativa de la franja y la ruta, ¿no? De acuerdo con un informe del Banco Mundial, los proyectos de la franja y la ruta van a ayudar a sacar de la pobreza extrema a 7,6 millones de personas. Y a 32 millones de personas las va a sacar de la pobreza moderada a nivel global, según estos cálculos que ha hecho el Banco Mundial. El proyecto contemplaba en el 2020 un presupuesto de casi 900.000 millones de dólares previstos principalmente
a través del Fondo de la Ruta de la Seda, que es un fondo económico que China creó para financiar este proyecto, a través de la banca china y principalmente a través del Banco de Inversión en Infraestructura, que es el AI por sus siglas en inglés, que también se ha considerado que es el motor de esta iniciativa, el motor financiero. Vamos a ver un poquitito más adelante lo que es este banco, ¿no? Entonces, para financiar esta iniciativa, se ha establecido el Fondo de la Ruta de la Seda, que cuenta con 40 billones de dólares para financiar estos proyectos, principalmente para ser destinado a proyectos de infraestructura y para cooperación financiera e industrial. Y este proyecto, este fondo, incluye el China State Administration of Foreign Exchange, perdonen mi inglés, el China Investment Corp, el Banco de Exportación e Importación de China y el Banco de Desarrollo chino. También se acepta la participación de inversores domésticos, es decir, ya sea chinos como internacionales, y este Banco de Infraestructura e Inversión asiático. Aquí tienen las siglas del banco, que en general siempre las van a encontrar en inglés, porque como es un banco de tantos países, se ha escrito en inglés, ¿no? Este Banco de Inversión e Infraestructura, liderado por China, que es quien aporta el 50% de los fondos, pero el resto de los fondos los aportan todos los países miembros. India es el segundo accionista de este banco. Se creó en el 2014 con 22 países asiáticos que firmaron en Beijing el acuerdo de su creación con el objeto de financiar proyectos de telecomunicaciones, energía e infraestructura en Asia y poder viabilizar muchos préstamos que se hacían muy lentos, ya fuera con el Banco Mundial, ya fueran con el Banco Asiático de Desarrollo. Por eso es que se dice que es un rival potencial para estas instituciones. El Banco Asiático de Desarrollo está manejado por Japón. China, por ejemplo, que ya es la segunda economía del mundo, solo tiene el 7% de los votos en este banco, mientras que Estados Unidos tiene el 25% y Japón tiene el 32%. Entonces, lo que va a hacer China es, bueno, está bien, existen esos bancos, vamos a crear otro banco que apoye a todo este nuevo proyecto enorme que se está construyendo. Este banco es la primera institución, el Banco de Inversión e Infraestructura Financiera Internacional que concebió y dirige China. Es el cuarto banco multilateral de desarrollo a nivel mundial en cuanto a suscripciones de capital. Tiene 100.000 millones de dólares comprometidos por sus miembros y se dedica exclusivamente a financiar proyectos de infraestructura relacionados con la infraestructura de los Estados miembros del banco. En el 2022 ha crecido hasta contar con 105 miembros aprobados en todo el mundo, 45 regionales, es decir, de Asia, 38 que no son regionales, 20 que son prospectivos. Y Estados y Japón son los principales ausentes en este banco, porque las grandes potencias de Europa también forman parte del banco, por ejemplo, ¿no? Bueno, la apuesta entonces de la Ruta de la Seda ha sido la invitación a sus vecinos asiáticos a sumarse a esta ambiciosa estrategia comercial. Ha sido entonces considerada una utopía comercial en los negocios de Eurasia que pretende conectar por redes de tren de alta velocidad, por fibra óptica, por puertos y por conductos al este de Asia, con Asia Central, con Asia del Sur, con Rusia, con Medio Oriente y con Europa en primera instancia, ¿no? Esta Ruta de la Seda también se llama una franja y una ruta, ¿no? Tiene 6 corredores fundamentales, porque no es un camino único. El corredor 1, que es el de China, Mongolia, Rusia, que va bien al norte. El puente terrestre de Nueva Eurasia, que une una ciudad de China con el puerto de Rotterdam a través de Kazajstán. El de China-Asia y Asia Central y Occidental, que va por toda Asia Central, como ustedes ven, llega a Turquía y Asia Occidental. El de China-Pakistán, que es este que habíamos estado viendo, que baja hacia el sur, hacia el puerto de Gwadar. El de la península de Indochina y el de China, Myanmar y Bangladesh, India. Estos 6 corredores, entonces, para muchos países involucrados, por ejemplo, que no tienen salida al mar, como es el caso de Mongolia, de Tayikistán, de Afganistán, es fundamental porque los ha incluido con esta palabra clave global que es la conectividad y les ha permitido conectarse con estas rutas que no tenían acceso a estos países de salida al mar. Para otros países como Pakistán, ha implicado separarse un poco de India, depender menos de India. Eso también le ha traído conflictos a China con India, el haber hecho este aporte tan grande a Pakistán, siendo que India y Pakistán son enemigos. Esto ha creado roce entre India y China. Bueno, hay muchos bemoles en este proyecto enorme. Para el proyecto se requiere entonces no solo una infraestructura de transporte, sino nuevas estructuras financieras que deben respaldar masivamente estas inversiones.
Aquí tenemos los distintos corredores que yo les mencioné, el que va más al norte, el corredor de China, Mongolia, Rusia, que va desde China, por Mongolia otra vez hasta Rusia, este corredor que llega hasta Europa, el corredor que va hacia Pakistán, el que va al sudeste asiático, el que va hacia central, aquí tenemos marcados los corredores. Y estos corredores no salen por gusto de donde salen, sino que salen de los principales centros que son el corazón económico de China, donde están las grandes regiones económicas y de producción de China, y desde estas zonas del este salen esos corredores hacia el oeste, hablando parándonos como China como centro, ¿no? Aquí tenemos marcado nuevamente los corredores en esta disposición y las rutas de la seda. Pero también se ha incluido, esto ha sido en los últimos años, se ha empezado a hablar de la ruta ártica, que no es de menos importancia y que en definitiva se ha empezado a negociar entre Rusia y China, que es una ruta que acorta también muchísimo los tiempos para el comercio con Europa, yendo por el Ártico. Atraviesan ahí por el estrecho de Bering, por todo el Ártico, para llegar a Europa. Así que esta ruta también se ha sumado, la ruta ártica. Y después, a partir del 17, se planteó lo que se llamó la extensión natural de la ruta de la seda, que era llegar hasta América Latina y el Caribe. Y en definitiva es esta ruta que sale entonces hacia el Océano Pacífico y ha creado también toda una línea férrea que se tiene proyectada para unir el este y el oeste de Sudamérica, pero también ya ha ido llegando a otros puntos. También hay una idea de llegar desde África por el Atlántico, ¿no? A América del Sur y al Caribe después. Pero bueno, esto es más nuevo, esto es lo que se ha hecho en los últimos añitos, este proyecto. Aquí tenemos un mapa que marca todos los países y en los años en que se fueron integrando, como ustedes ven, Europa, Asia, gran parte de Sudamérica está incluido y América Central, y en todo este proyecto. Este es un mapa de febrero de este año ahora, donde se habla de que 138 a 145 países ya han firmado los memorandos para sumarse a la ruta de la seda, como sabemos, en el reciente viaje que hizo el presidente Alberto Fernández, también sumó a Argentina, aquí lo tenemos en este año, en el 2022, al proyecto de la ruta, ¿no? Este es un gráfico muy sencillo, pero para que viéramos, por ejemplo, proyectos en desarrollo. Aquí tenemos estos puntitos azules, son distintos proyectos, centrales energéticas, oleoductos, carreteras, puertos y puentes a nivel de todo el mundo. Este es un mapa de la ruta de la seda ferroviaria, este tren que les dije que sale de Yiwu y que termina en Madrid y que recorre todo este territorio y que también ya pasa por el Estrecho de la Mancha y llega hasta Inglaterra. Bueno, enorme vía ferroviaria. Actualmente entonces podemos sostener que el proyecto incluye incluso 3 diferentes rutas, porque está la terrestre que ya vimos, la marítima y hay otra que es la ruta digital también que se viene desarrollando. Las 2 primeras buscan abastecimiento de energía, financiamiento, infraestructura, y la otra, la digital, procura la expansión ultramarina también de tecnologías de la comunicación, incluida la tecnología del 5G y las redes satelitales y de fibra óptica. Se han ido sumando al proyecto. Por lo tanto, en cuanto a sus objetivos, internamente para China es lograr exportar su exceso de capacidad productiva, encontrar nuevos mercados y oportunidades para sus empresas de cara a dinamizar su economía. Y también desde el punto de vista del desarrollo regional, supone un fuerte impulso a las regiones del centro y el oeste del país. Ese movimiento, como yo les decía, de la costa este muy desarrollada para desarrollar el interior del territorio de China. Y sus objetivos externos supone un mayor dinamismo en la zona del oeste del país, la región de Xinjiang, por cierto que es conflictiva, que tiene esta minoría musulmana y que económicamente está atrasada, y esto puede llevar a un desarrollo de la región y llevar a un mayor desarrollo que lleve a disminuir las tensiones interétnicas. También busca ampliar la presencia de China en muchos países, especialmente en el entorno inmediato de Asia Central y Asia del Sur, reforzando su estrategia de una mayor presencia global. Y el otro objetivo es una dinámica para reforzar ese relativo aislacionamiento comercial e ideológico, en el cual de Estados Unidos percibía a China como un país que actualmente lidera el esfuerzo de apertura e interconectividad global. Es decir, de haber estado, como estuvo durante un grupo de años importante China, cerrada sobre sí misma, ahora es el gran motor de buscar la interconexión a nivel internacional, de buscar este movimiento de relacionamiento. Claro, el proyecto tiene riesgos.
financieramente, tendrán la capacidad de movilizar todos estos recursos, ya sean privados como externos, necesarios geopolíticamente. Hay muchos riesgos porque la estabilidad y la inestabilidad que tienen muchos países por los que atraviesa el proyecto de la ruta también puede generar que se saboteen las rutas, que haya que se tenga que frenar en algunos momentos por guerras regionales, etcétera. Y políticamente hablando, la relación de China con cada uno de estos países y la sensibilidad que puedan tener las poblaciones locales a la mayor presencia de China. Es decir, estos son los grandes riesgos del proyecto y retos que tiene a su vez. En definitiva, el proyecto no implica solamente el tema de infraestructura a lo largo de Asia, África y Europa, sino que involucra también la necesidad de lograr un entendimiento con los países con los que se asocia China, reducir tensiones, exponer al país a una mayor exposición de riesgos globales, que no es solo un cambio de rumbo con respecto a una época en que China tenía una política exterior basada en el bajo perfil, sino que ahora se impone una mayor voluntad de cooperación, de entendimiento a escala global, pero de salida también de China en una acción mucho más proactiva a nivel internacional. Hay varios aspectos que no son económicos y que ya están involucrados con la franja de la ruta. Muy por arribita les diré, por ejemplo, que existe un Festival Internacional de Cine de la Ruta de la Seda, que se inauguró desde el 2014. Por ejemplo, en el 2021, se celebró este festival con la participación de más de 3.000 películas de 116 países y regiones. En mayo del 18, una de las universidades chinas inauguró dentro de su universidad la Escuela de la Ruta de la Seda, que es un campo en Chuzhou que, por ejemplo, recibe más de 100 estudiantes extranjeros de distintos países y regiones que participan en la Ruta de la Seda. Y en este programa de posgrado de una escuela de 2 años se les permite especializarse en investigación, en política, en economía y todo, vinculado con el proyecto de la Ruta de la Seda. Por ejemplo, hubo una exhibición de tesoros de los museos nacionales de 13 países: China, Camboya, Japón, Kazajstán, Letonia, Mongolia, Omán, Polonia, República de Corea, Rumania, Rusia, Eslovenia, Tayikistán, que participaron en esa iniciativa de la Ruta de la Seda con este movimiento del Museo Nacional de Beijing, que estuvo hasta el 19, donde se movieron, por ejemplo, 234 reliquias en esta exposición. Fue muy interesante. Se encuentra también, por ejemplo, el proyecto de la Ruta de la Seda, de un programa que tiene la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo para difundir patrimonios culturales y naturales y de arte en todo lo que es la trayectoria de la Ruta de la Seda, desde Xi'an hasta Valencia. Entonces, en definitiva, que hay muchos proyectos también culturales que se han ido construyendo en estos años, asociándolos a este proyecto más comercial, ¿no?, de la Ruta de la Seda. Aquí tenemos algunas imágenes, algunos afiches de este festival de cine que les mencionaba. Este es el del 2020, el del 18. Esta fue la muestra itinerante del museo que transcurrió a través de la Ruta de la Seda, de la que les mencionaba. Y por lo tanto, citándole 2 o 3 frases para ir cerrando esta presentación, esto lo plantea este autor, Santillán, decía: la nueva Ruta de la Seda se vincula también con el sueño chino, un discurso, una frase que está muy clave en el discurso político del presidente Xi Jinping. Y dice: presentado como una aspiración común de la sociedad china, pero a su vez plantea la propuesta de un carácter civilizatorio global. Se entiende que este objetivo ha de traer beneficios no solo para el Estado y la sociedad china, sino que también traiga beneficios para el orden mundial y para toda la humanidad en su conjunto. En una nota sacada por el órgano oficial de China, que es Xinhua, decía: por miles de años el espíritu de la Ruta de la Seda, paz y cooperación, apertura e inclusión, aprendizaje mutuo y beneficio mutuo, ha pasado de generación en generación, promoviendo el progreso de la civilización humana y contribuyendo enormemente a la prosperidad y al desarrollo de los países que la conforman. Simboliza la comunicación y cooperación entre el este y el oeste. Su espíritu es patrimonio histórico y cultural compartido con todos los países del mundo. En una cita hablando del proyecto. También podemos ver que la utilización de un nuevo lenguaje diplomático apareció como una herramienta, en este caso del poder blando chino, asumiendo que este tema de la convivencia armoniosa, el enriquecimiento cultural mutuo, se definen también este proyecto dentro del concepto clave de los 5 principios de coexistencia pacífica en los que se basa la política exterior de China, donde dice que los valores fundamentales de este proyecto de la Ruta de la Seda es respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial de los países que la conforman, acuerdo mutuo de no agresión, acuerdo mutuo de no intervención en asuntos internos,
igualdad y beneficios mutuos y coexistencia pacífica. Y por el otro lado, en mayo del 2019, Xi Jinping afirmó que en el marco de las turbulencias de la crisis mundial que ya existía en el 19 y que no ha ido para mejor, todo lo contrario, ha seguido complejizándose, había que superar, decía él, la doctrina del choque de civilizaciones, que propuso en su momento Huntington, como ustedes saben, según el cual, decía este autor, la cultura y las identidades culturales, que en un sentido más amplio son identidades civilizatorias, están dando forma a los patrones de cohesión, desintegración y conflicto en el mundo de la posguerra fría. China a esto lo contrapone con el concepto de, en vez de choque de civilizaciones, diálogo de civilizaciones. Plantea que está la necesidad de construir un diálogo civilizatorio. La estrategia entonces de la ruta de la seda ha sido resumida por Xi Jinping de esta manera. China promoverá activamente la cooperación internacional a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Al hacerlo, esperamos lograr conectividad política, de infraestructura, comercial, financiera y de persona a persona, y así construir una nueva plataforma para la cooperación internacional que funcione como impulso del desarrollo para todos los países. El sentido entonces de esta nueva ruta de la seda es más allá de la vinculación de diferentes regiones geográficas. Busca reunir la tradición china y la modernidad, promueve el comercio, el desarrollo de infraestructura, de telecomunicaciones y la cooperación cultural. Todo esto está dentro de un concepto fundamental que viene sosteniendo el presidente Xi Jinping en todos sus discursos, que es trabajar juntos para construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y un mundo de paz duradera y seguridad universal. Aquí vemos entonces, para terminar, una imagen de Marco Polo recorriendo la ruta de la seda en el siglo XIII y un buque portacontenedores atravesando el Océano Índico en el siglo XXI. Se ha ido complejizando la ruta de la seda. Así que hasta acá les hago esta presentación y quedo abierta a un debate, preguntas, respuestas en el ratito que nos queda. Muchas gracias. Bueno, Maya, muchísimas gracias. La verdad que súper claro, muy interesante cómo pudiste contrastar los dos proyectos. Bueno, quiero saber si alguno tiene alguna consulta o algo que quiera compartir. Puede Sí, usar. yo, Dayana, tengo Hola, una pregunta. ¿Cómo ¿cómo te estás? va, Dayana? Soy Giselle. Quería consultarte cuando vos comentabas sobre el Banco Asiático de Infraestructura, la conformación que tiene. Quería preguntar, cuando vos mencionaste, decías que Estados Unidos tiene como mucha más participación que China, que es, digamos, la potencia que quisiera saber a qué se debe eso, por qué tiene China tan baja participación en comparación con Estados Unidos, y esto la lleve a generar otro medio de financiación para proyectos de infraestructura. ¿A qué se Muy, debe eso? muy sencillo. Estos bancos, el Banco Asiático de Desarrollo, como el Sí, BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, son dos instituciones financieras que sí, surgieron a inicio del siglo XX, cuando todavía era muy clara la hegemonía de Europa y Estados Unidos. Los que hoy son las grandes potencias emergentes de Asia todavía no habían reemergido algunas ni emergido otras, y el mundo occidental, digamos, tenía la hegemonía de todas las grandes instituciones y tomaron los papeles centrales en todas las grandes instituciones. mm, Con el desarrollo a finales del siglo XX y ya en el despuntar del siglo XXI de potencias que han reemergido, como es el caso de China e India, que son dos grandes monstruos culturales y que han reemergido en este siglo, más potencias que emergieron como potencias grandes de economías del sudeste asiático, la propia Corea y demás, se encuentran que en las instituciones y los organismos creados en el siglo XX tienen un espacio minoritario, siendo que hoy son los grandes motores de la economía mundial. claro, por Entonces, eso me esto nos llamaba la lleva a atención. crear instituciones nuevas de este siglo que responden a la realidad de este siglo. Tiene que ver Claro, con eso también. perfecto, muchas gracias. Gracias, Giselle, por participar. ¿Alguien más que quiera consultar algo? Por chat o bueno, por micrófono, lo puede hacer también. Yo mientras tanto, por si alguien quiere ir escribiendo o quiere ir pensando alguna pregunta, yo Maya quería, primero
mientras te escuchaba, ¿no? Iba reflexionando en este contexto donde estamos, digamos, vivenciando una especie de desglobalización, que muchos hablan de una desglobalización, como China, ¿no? Da vuelta un poco el tablero y dice, no, proponemos esto, ¿sí? Como un proyecto globalizador. Vos lo comentaste, ¿no? Muy, muy claramente. Claramente es un proyecto globalizador, que tiene mucho que ver con esto de flujos de inversión que van de un lugar a otro en una etapa ulterior de China en una etapa ulterior del capitalismo de China también, ¿no? Yo lo asocio más por una etapa dentro de un capitalismo que empezó a desarrollar ya hace un tiempo atrás, ¿no? Bastante importante. Entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? Que mientras varios autores coinciden en hablar, la otra vez leía por ahí fin de la globalización, algo como muy fuerte, y muchos hablan de un proyecto desglobalizador, y China, que es básicamente el 50% del comercio mundial, sostiene, no, apostamos a la globalización, ¿no? A seguir por esta vía, por este camino. Entonces eso me parece muy interesante. No sé si querés acotar algo más. No, sí, es un tema interesante. Incluso, por ejemplo, cuando asumió el gobierno de Estados Unidos Donald Trump, hace unos añitos atrás, Donald Trump se va a encontrar con que, por ejemplo, la economía de Estados Unidos estaba empezando a entrar ya había entrado, y desde el 2008 con la crisis de la burbuja financiera y demás, había entrado en una crisis de la que ahora no ha logrado salir en realidad desde entonces hasta acá. Y una de las políticas que llevó adelante Donald Trump fue hacer una vuelta hacia adentro, empezar a hacer un proteccionismo, empezar a hablar de desglobalizar la economía, porque en ese momento no le estaba facilitando. Una de las cosas que se encontró es que Estados Unidos dejó de ser una nación que tenía muchos centros industriales y que producía enorme cantidad y daba mucho trabajo a sus industrias y todo, y que con el transcurso de los años había ido sacando estas industrias, buscando estas ventajas comparativas, y entonces ahora Estados Unidos no es un gran productor, y todo lo contrario, tiene una balanza deficitaria enorme, por ejemplo, en el comercio con China, y Trump busca romper esta globalización y busca empezar a preservar su economía y a ser proteccionista. Entonces los periodistas y los analistas políticos comentaban, qué ironía, China es un país gobernado por un partido comunista y es ahora el Aladí del comercio internacional, y Estados Unidos, la gran potencia capitalista, buscando un proteccionismo. Son los cambios que se van dando en el desarrollo de la historia. En realidad, aquí lo que nos estamos encontrando es con una confrontación de modelos, por un lado, y por otro lado hay un fuerte choque por la hegemonía. Estados Unidos, el mundo anglosajón e incluso Europa incluido, fueron durante 2 siglos los hegemones a nivel internacional. Después de la caída del socialismo y del fin de la era bipolar, digamos, Estados Unidos se ha quedado como el gran mundo unipolar y no quiere perder esa posición hegemónica. Y las grandes potencias que han emergido, como China, como India, como esta potencia del sudeste asiático, y algunas potencias incluso otras potencias más, en Europa, incluso en América, hablando de las economías como las de Brasil y demás, empiezan a hablar de un mundo multipolar, donde haya un equilibrio, porque cuando el mundo es unipolar, si ese polo cae en una crisis, por ejemplo, ya vimos que arrastra el mundo entero. Entonces, lo que propone China, junto con otros países, es la necesidad de un mundo multipolar, donde haya muchos polos. Si uno entra en crisis, hay otros para balancear, por un lado, y por el otro lado, un mundo que esté más interconectado. Ya no podemos... ya no sería el concepto a lo mejor de globalización del siglo XX, pero sí, como ellos dicen, de esta interconexión y diálogo cultural y relacionamiento basado en este concepto del ganar-ganar. Esto, en definitiva, es resistido ahora por las potencias de la hegemonía del siglo XX, porque implicaría un cambio de hegemón, y nadie que ha sido director quiere dejar de serlo. Es una realidad, y es lo que estamos viendo con todo el enfrentamiento que estamos viendo actualmente, es porque se está dando un cambio de las hegemonías a nivel internacional. Sí, pero bueno, sí, China hoy representa quien impulsa este modelo de un mundo multipolar y de un mundo interconectado, aunque ya no sea el concepto de globalización del siglo XX y podamos empezar a pensar en otro concepto. El concepto de globalización del siglo XX también tiene inconvenientes. Todos los proyectos políticos también tienen una parte A y un lado B. Totalmente. Inconvenientes, y todos estos modelos también lo tienen, pero en definitiva sí nos encontramos que es una enorme economía en ascenso
y que está proponiendo un nuevo ordenamiento mundial. Por eso es que se dice que es un reto para la economía este proyecto de la Ruta de la Seda, porque cambia la estructura del comercio a nivel mundial, cambia la estructura del siglo XX, está construyendo la estructura del siglo XXI, a nivel de comercio, a nivel de rutas, a nivel de financiamiento. La moneda, el yuan chino logró entrar ya en la canasta de monedas del Fondo Monetario Internacional, se está estableciendo ahora como una moneda fuerte, incluso en el mercado, como acabamos de ver hace 3 semanas en estas negociaciones con Arabia Saudita, para, por ejemplo, que pase a ser una moneda para la compra y venta de petróleo. No son cosas menores, estamos viviendo un momento muy importante de cambio y los que están en el mundo del comercio tienen que estar conscientes de que eso está pasando y que China va a ser uno de los hegemones, no el único, porque se apunta a este mundo multipolar, pero que no se puede odiar sus posicionamientos porque marcan agenda, digamos. Totalmente, totalmente. Bueno, Maya, yo te quiero agradecer en nombre, bueno, de el ISIC, el ICA, agradecerles también al ISIC por organizar esta jornada junto con nosotros, a vos por haber compartido tu expertise hoy con nosotros y a todos los que participaron del seminario de hoy. Los esperamos, sí, en el próximo, que será el mes que viene, ya vamos a estar informando la fecha. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar y será hasta la próxima. Un saludo también a Alejandro, muchas gracias ahí también por participar. Y Adriana también ahí, Perazo de ICA también que está ahí presente, con la cámara ahí encendida. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Les mando un saludo. Un gusto. Igualmente, que sigan bien.